10:12 de la mañana y bueno, pues seguimos aquí en Torre Pacheco, en CEN Innova 2023 y en este momento vamos a hablar, como no, de agua, de la falta de agua que asfixia a la agricultura. Nos acompaña Lucas Jiménez Díaz, presidente del Sindicato Central de Riego, SCRAS. Lucas, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues ¿cómo damos buenas noticias o no las damos? ¿Cómo está el tema del agua? Porque pinta muy mal y luego pues también las decisiones políticas que se están tomando últimamente no favorecen tampoco la situación del agua, ¿no? El tema del agua siempre ha estado complicado y más en nuestro querido Levante, ¿no? Ha sido mismo como qué tipo de usuarios somos de agua. Y a las administraciones a intentar corregir digamos, los cambios de humor que tenía la naturaleza. ¿Cómo se corrigen los cambios de humor? Y más en estas zonas con una climatología tan drástica, en donde de pronto tenemos una dana que nos inunda y después nos tiramos 5 años con una La sequía. lluvia escasísima. Pues se hace esto ya lo inventaron los egipcios, es decir, esto no es nuevo, domesticando un poco el agua, almacenando el agua, lo que dice la lógica, almacenar agua para cuando haga falta usarla. Pero, como decía, este gobierno ha tomado la de Villadiego y quiere liberar los ríos. No te rías, No sé están qué. diciendo, Me río por no llorar, ¿eh? están liberando ríos como si los ríos fueran ballenas blancas o no sé. Es decir, estamos entrando en una paranoia importante. ¿Qué ocurre cuando no se actúa sobre los ríos, cuando no se intenta salvaguardar ante todo el futuro de las personas? Ocurre lo que está ocurriendo en este país. Es decir, cuenca deficitaria como la del Segura lo está pasando medianamente mal, quizá en el verano lo pase mal, pero hasta ahora con 4 gotitas de agua estamos saliendo, porque el esfuerzo que se ha hecho en los últimos 40 años aquí ha sido un esfuerzo brutal por parte de todo el mundo, administraciones estatales, autonómicas, empresas, agricultoras, a título particular, es decir, ha sido comunidades de regantes y un trabajo ímprobo. ¿Y qué está ocurriendo en el país? Está ocurriendo en el país que cuando los ríos están libres, nadie les tose, pues bueno, pues ocurre lo que está ocurriendo. Hay una sequía brutal y estamos de nuevo implantados en tesis del medievo, es decir, si Dios provee y llueve, comemos. Si Dios no provee y no llueve, pues no comemos. Esto es impropio del ser humano, esto es impropio de la naturaleza humana. Hay que empezar ya a hablar claro, todo el mundo. La agricultura alimenta y hace falta alimento, va a hacer falta cada vez más alimento y tenemos que dejarnos todo este tipo de tonterías y todo este tipo de vergüenza y expresarnos con claridad y decirle a quien opine lo contrario que todas esas tesis son muy bonitas, pero no son otra cosa nada más que posturas bonitas. La realidad es otra, la realidad es que el ser humano tiene que alimentarse y que para evitar este tipo de drama como el que está viviendo ahora, el campo, sobre todo el secano, las situaciones dramáticas, a los compañeros de secano de luego son admirables el trabajo que tienen también, es decir, porque es tremendo, ¿no? Pero para todo esto es para lo que se hace en obras hidráulicas, para lo que se ahorra con esa obra en época de bonanza para estas épocas de carestía tener algún tipo de solución. Lucas, en relación a lo que estás hablando, y bueno, es decir, aquí que se basan, los políticos se basan en declaraciones o estudios supuestos que presentan colectivos y movimientos ecologistas, que muchas veces esos mismos estudios se caen solos por el montón de sandeces que se dicen en esos estudios. En el caso del Tajo, que ya de por sí España cumple muy por encima el acuerdo internacional que tiene con Portugal del agua que tiene que pasar por ese cauce, y encima recorta el trasvase Tajo Segura alegando que Alegando que hay que cubrir pactos políticos, no hay otra excusa. La propia ministra lo ha dejado claro, incluso en entrevistas, no atendió a las recomendaciones de sus técnicos, actuó motu propio
y evidentemente cuando un político actúa por motu propio, actúa por consideraciones políticas y más cuando eso ocurre a 4 meses vista de unas elecciones, ¿no? Es decir, no hay ningún fundamento para el recorte del trasvase Tajo Segura. Eso lo sabe hasta el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que ha sido uno de los principales avalistas de esa medida, ¿no? Si el río lo hubiera necesitado, si la calidad de las aguas del río Tajo en los tramos en los que se han subido los caudales ecológicos hubieran necesitado del auxilio de esos caudales ecológicos, nosotros ahora mismo no teníamos nada que decir, porque de otra cosa somos usuarios también de esa agua. El problema no es ese, el problema es que esas aguas no van a beneficiar en nada, no van a cambiar en la cara de las aguas del río Tajo, pero por contra aquí sí van a provocar una serie de consecuencias o van a desatar una serie de consecuencias desagradables para toda la sociedad, pues nadie se confunda. Si a la agricultura en el Levante le va mal, no le va a ir bien al resto de sectores. Somos una sociedad, una economía encadenada. Si a uno nos va mal, al resto nos va a ir mal. Eso es lo que ha provocado la decisión del Ministerio. Estamos ante un típico ejemplo de capricho político orientado al recuento de votos. En alusiones a lo que me estás contando ayer en los pasillos, hablando aquí pues con la gente de aquí, del terreno y tal, incluso algunos iban un poquito más allá, me avanzaban de que todo esto estaba ideado desde otra comunidad autónoma. De Castilla-La Mancha, claro, Sí. claro, por supuesto. Esto ha sido una reivindicación, ha sido una postura, aparte no lo oculta, es decir, se está jactando este señor de que ha provocado o va a provocar en los próximos años desempleo, problemas medioambientales. Esto lo reconoce el propio Ministerio en el Plan de Cuenca del Segura, ¿eh? Desempleo, pérdida económica de empresas de aquí, y se está jactando un señor que cobra de todos los españoles, que es García Paje, de que él lo ha conseguido, ¿no? Aparte, esa medida no va a beneficiar en nada tampoco a Castilla-La Mancha, pues no pretenderán que no recibamos agua y que sigamos pagándole los casi 20 millones que se está llevando Castilla-La Mancha anuales del Levante por el pago de la tarifa del trasvase. Y esto va a perjudicar también a Castilla-La Mancha. Esto es lo que ocurre cuando accede al poder gente que no está mirando el bien común, y esto por desgracia suele ser muy habitual, y en el caso del castillo de Fuensalida, en Castilla-La Mancha está ocupado por un señor que actúa de esta manera. Y eso judicialmente no se le puede meter mano a este hombre, es decir, cuando está legislando con maldad. La acción política, por desgracia, no es tan fácil penalizar la acción política, porque aparte escapa, es algo muy, como le diría, es algo muy líquido, escapa mucho, no es fácil demostrar eso en ningún tribunal. A nosotros nos queda la esperanza de que el Tribunal Supremo atienda nuestras razones, que escuche también y que lea el dictamen del Consejo de Estado, y que finalmente mande al traste esa planificación que, amparada en el cambio climático, se ha adelantado unos cuantos años al cambio climático. Es decir, aquí lo venía diciendo yo al principio de la planificación hace 2 años, no me preocupa tanto el cambio climático porque es a futuro y tenemos tiempo para solucionar y revertir lo que nos haya de traer, como la actuación que va a tener la ministra, y por desgracia no me equivoqué. Es peor Teresa Rivera que el cambio climático. Vaya lo que acaba de soltar, ¿eh? Bueno, para nosotros al menos así es. Para nosotros al menos así es. Pues el tema este de la sequía, aunque en la costa hemos estado hablando antes que bueno, que tenemos la suerte de que bueno, se puede instalar una desaladora, pero en interior sí que tienen un pastel importante, ¿eh? Sí, bueno, y aquí en la costa tenemos muchas zonas que dependen de la lluvia, no tienen sistemas de regadío. Esa situación ahora mismo es muy dramática, es decir, y espero que pronto abran líneas de ayuda a todos los compañeros que están viviendo quizá uno de los años más dramáticos de su vida, de su actividad, ¿no?, agraria. Es tremendo lo que está pasando, es decir, es que me comentaban que corre el peligro
buena parte de la riqueza, porque hay que llamarlo así, riqueza arbórea de secano. Y eso en estas zonas de semidesérticas es un drama superior al que pueda ocurrir en otras zonas, ¿no? Eso aquí es un drama muy importante. Lucas, nosotros tenemos un compañero que tiene una granja de cabra. Bueno, y este se tiene que buscar la bichuela y está vaticinando que hay un serio problema con el forraje para el ganado, ¿eh? Y si no tiene como ya de por sí el tema del ganado está muy complicado, es decir, los costes se le están disparando, el mercado no paga esos costes y ahora si no hay productos, si no hay forraje, va a haber un incremento superior o a base de pienso. Lucas, lo que se destina no es El bueno, ¿eh? tema de la ganadería, en general, todo aquel que se dedica al mundo del cuidado, venta, del mundo de animales, es encomiable. Yo siempre cuento que mi padre decía en el granjero, tenía gallinas, y yo estuve muchos años vinculado a la granja. Es increíble, ¿no? Es decir, porque cuando trabajas con animales, nunca tiene, no hay fin de semana, no hay vacaciones, no hay tranquilidad. Y si encima, ya en tiempo, yo me recuerdo cuando quitamos la granja, porque era un despropósito aquello, ¿no? Estabas esclavizado, te traía cuenta, irte a trabajar a cualquier sitio por cuenta ajena y sacaban más resultados, ¿no? No quiero pensar qué será ahora con todos estos condicionantes que usted me está poniendo encima de la mesa, es decir, el precio del grano, el precio del resto de inputs, los costes energéticos, los costes de la electricidad, el agua que cada vez va subiendo más de precio. Es lamentable, pero yo me imagino muchos estarán pensando en finalmente bajar los brazos y huir. Y quitarse del medio. Sin tener en cuenta las campañas que yo estoy convencido que están teledirigidas por este novismo verde que impera en Europa, esas campañas que creen que realmente los que se dedican, los que nos dedicamos a alimentar al mundo con nuestra carne o con nuestras verduras, somos auténticos delincuentes, contaminadores y gente a perseguir. Eso al final termina por condenar a la desaparición a nuestra agricultura y nuestra ganadería, que seguro, y se le aseguro que habrá otra ganadería y otra agricultura millón de veces más contaminantes y más demoledoras que nosotras, que estarán gustosas de meter los productos al precio que ellos decidan dentro de nuestras fronteras. Cuando todo el sector productivo esté en manos de las grandes corporaciones, que es lo que va a pasar a la vuelta de un año y la sociedad no lo ve. Y esos ecologistas o pseudo ecologistas manipulados y pagados por esas grandes corporaciones, les da igual vender el futuro de la sociedad y luego van de salvadores de la sociedad, ¿eh? En fin, a ver si el karma hace acto de presencia y en fin, y los pone en órbita. También un poco los medios de comunicación con esto de la sequía, lo que hacen es un poco justificar las decisiones que están tomando mal tomadas los políticos españoles en relación a la sequía, ¿no? Como es el tema del recorte de Tajo Segura para tirar agua al mar. Que no llueva es culpa de las presas, que no llueva es culpa de los trasvases, que no llueva, es decir, siempre digo lo mismo, si tenemos que estudiar cómo vamos a funcionar en el futuro en escenarios de cambio climático con alteración de fenómenos climatológicos adversos y aparte virulentos, tenemos que pensar en el Levante. ¿Por qué? Porque llevamos muchísimos años siendo la cuenca más pírrica, más ridícula de Europa, pero al mismo tiempo somos capaces de alimentar Europa. Eso solo se hace con una gestión tremendamente efectiva del agua. Ese es el ejemplo a seguir, no el ejemplo a cargarse, como es lo que pretenden hacer por parte de nuestras autoridades. No es algo a eliminar, es algo a copiar. Y esto que no se da cuenta, esto que no ve España, que no ve la administración española, sí lo ven, o lo llevan viendo desde hace 20 años, administraciones de todo el mundo que visitan con muchísima frecuencia precisamente la comunidad de regantes en la que hoy estamos sentados usted y yo, que es el campo de Cartagena. Ha sido siempre
un semillero de ideas de I+D orientado a la gestión inteligente del agua. Pues estamos siguiendo el camino justo contrario, siempre digo lo mismo. O la agricultura que se hace en el Levante, y concretamente aquí en el campo de Cartagena, es posible, o que el mundo vaya pensando en olvidarse de las frutas, de las hortalizas, de los limones, de las naranjas, que vaya pensando en comer otra cosa que no sea agricultura, porque no hay otra, le aseguro, no hay otra tan selectiva y tan educada como es la agricultura del Levante y concretamente la del campo de Cartagena. En fin, pues a ver si esto cambia, Lucas, porque si no, mal camino lleva la sociedad, ¿eh? Muy mal camino. No podemos estar diciendo siempre a ver si esto cambia. Es decir, los motores del cambio tenemos que ser nosotros. No puede ser que algo que nos venga, porque ya estamos viendo que esa actitud de lo que nos viene siempre suele ser negativo para nosotros. Nosotros tenemos que ser el motor del cambio. Lucas, pero en el caso de Teresa Rivera, es decir, aquí Almería, Murcia, tal, pero si el resto de España dice que es maravillosa. Bueno, perfecto, pero afortunadamente estamos en una democracia, podemos sentarnos a hablar con ella, podemos elegir quién nos va a gobernar en el futuro, dependiendo de cómo actúe, ¿no? Eso es lo maravilloso que tiene esta democracia, ¿no? Es decir, que aunque seamos una minoría, los que pensemos que su gestión, al menos para con nosotros, no ha sido efectiva, tenemos derecho a decirlo, tenemos derecho a movernos y tenemos derecho a, digamos, a actuar, ¿no? Eso es lo que yo me refiero, Tenemos que ser motor de cambio y no esperar a ver que si esto cambia o no cambia. Es decir, tenemos que hacer nosotros porque cambie la situación, porque cambie no ya tanto las personas, que ahí yo no voy a entrar nunca, quien tiene que gobernarnos será quien decide la mayoría, quien decida el pueblo, pero nosotros tenemos el motor de cambio de ideas. No podemos permitir que todo ese tipo de ideas, que no conducen a nada, conducen a lo que estamos viviendo ahora, preocupación por la alimentación, ese tipo de ideas sigan imperando y campen a su ancha sin nadie que les diga las verdades a la cara, que es lo que ha venido ocurriendo. Bueno, pues en esa tarea está Cruz Radio, Lucas. Bueno, Lucas, muchas gracias por atender los micrófonos de la Cruz Radio, que te cogí ahí en el pasillo. Estaba preparando una intervención en un canal de YouTube. Pues nada, Lucas Jiménez Díaz, presidente del Sindicato Central de Regantes CRAS. Lo dicho, Lucas, muchas gracias y, en fin, haremos lo posible por cambiar esta situación. Muchas gracias a vosotros. Venga, gracias. Hasta luego. Bueno, compañeros, vamos a devolver conexión, que seguimos con los invitados. Hasta ahora.